Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a contar un poco más sobre astrología interior, que bueno, por supuesto está basado en la astrología psicológica, es astrología psicológica, simplemente es el nombre que le he dado, astrología interior, a raíz de bueno, estos años de acompañar a través de la carta natal y de las consultas que he ido teniendo. De esta manera fue surgiendo y naciendo este nombre, ¿no? Astrología interior. Porque, bueno, un poco esa es la dirección, ¿no? Eh, Conocerse, ¿sí? Es una herramienta de autoconocimiento, así que hay que ir hacia el interior, hacia adentro. Y, y bueno, aceptarse también, aceptar lo que somos, quiénes somos, o el papel nos toca jugar aquí. Este, Dejarse en paz, ¿no? Esa aceptación lo que hace es dejarse en paz. Y desde ahí cambiar un poco la mirada, la óptica, eso es lo que uno realmente cambia a lo largo de la vida. Eh, y co-crear desde ahí la vida, ¿no? A través de eso, cómo miro la vida, cómo miro el mundo, cómo me miro y cómo a partir de ahí puedo ser partícipe de la vida, ¿no? Más allá de que la vida nos lleva, pero, pero bueno, también ir siendo consciente de que uno puede co-crear junto con la vida. Yo les traje una carta bueno, para que puedan ver con qué se encuentra, con quién se encuentran en la sesión. Esta es la carta de cómo estaba el cielo en el momento de que esta persona nace. ¿Está bien puesta? Sí. Entonces, como ven, bueno, cada carta tiene un dibujo diferente, los signos están diferentes según la hora de nacimiento y país de nacimiento, en fin, partiendo de esto, ¿no? De cuál es tu fecha de nacimiento, hora de nacimiento, país, ciudad de nacimiento. Entonces, cuando tenemos la sesión, te vas a encontrar con tu carta de cómo estaba el cielo en el momento de que naciste. Es una foto, un mapa de cómo estaba el cielo en el momento de que naciste. Y cómo esta impronta energética queda en tu psiquis, en tu vida, en tus experiencias, en tus escenarios, a lo largo del tiempo, ¿no? También hay un punto importante acá al que me gusta ir en la sesión o recordar, y que me lo recuerdo a mí también siempre, y es el centro de la carta, que esta es una mirada que no todos los astrólogos la tienen, pero bueno, de la fuente que yo fui bebiendo, la escuela donde yo me formé y los astrólogos que a mí me inspiran, están bastante relacionados con esta mirada advaita o no dual. Entonces es inevitable para mí integrarlo todo porque lo tengo integrado en mi vida también, en mi manera de ver la vida. Así que lo traigo también un poco en la sesión. Pero bueno, este centro de la carta es para otro video, así que no voy a ir ahora ahí mucho más. Pero sí esto, ¿no? Como esta persona es sol en cáncer, ¿no? Este signo de agua, nutritivo, que cuida, que nutre, pero no es lo mismo un sol en cáncer en casa 1 que en casa 9 que en casa 7, entonces ahí también hay como muchos matices. No es lo mismo un sol en cáncer que está conjunto a Mercurio y Venus a un sol en cáncer que está en conjunto a la Luna y Júpiter. Bueno, hay muchos matices, ¿no? Entonces no es una cosa ahí cuadrada que por eso uno puede ir leyendo por internet o por donde sea, pero realmente es mucho más bonito bueno, que una carta natal te lo haga una persona, ¿no? Que sabe de este lenguaje que es la astrología, y así se genera una comunicación que te va llevando a vos mismo a este viaje, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, está la luna también, la luna que marca tu, tu, tu parte emocional, tiene que ver con las emociones, con tus patrones o mecanismos más así de reacción y acción, en cuanto a relaciones también. Y tenemos a Marte que está acá, por ejemplo, que es
que nos muestra nuestro guerrero interior, pero tiene que ver con cómo defiendo yo las cosas o cómo empiezo las cosas, cómo inicio. Bueno, dependiendo siempre de qué es lo que estamos hablando, es que vamos a un lugar o a otro de tu carta. Pero así, como en rasgos generales, podemos ver también esto esto que nos viene mucho, ¿no? De ser coherente con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hago, y muchas veces nos encontramos en que no estoy haciendo lo que dije, o no estoy haciendo lo que pienso, o hay algo, hay una interferencia en estas partes que no me dejan fluir o estar ligero. Entonces ahí también vamos a la carta, porque nos damos cuenta que hay muchas contrariedades adentro que nos habitan, que tiene que ver con esto, con no conocer cuál es el fondo, ¿no? Entonces, una vez que lo conocemos, podemos integrar estas, por ejemplo, estas cuadraturas que se llaman en astrología, que son las líneas rojas o las oposiciones, ¿no? No se trata de dejar de lado una parte nuestra porque me siento más cómodo con la otra, aunque nos pasa en muchas partes de nuestra vida, sino de integrarlo todo, porque realmente hay acá un potencial y hay una razón y hay una vía para llevar y para sacar eso, ¿no? Si fuéramos una flor, para sacar tu mejor aroma, tu mejor color, ¿no? Y cada uno en su semilla, ¿no? Porque eso es lo que hacemos también en esta mirada de astrología interior o astrología psicológica, es ir a la semilla de la persona, ¿sí? Es ir al propósito vital. ¿Para qué me tocó esta carta, ¿no? De alguna manera. Y cómo puedo utilizarla en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Eso, en mi casa, en mi profesión, a nivel personal, acá está vibrando en vos. Y también una cosa que está bueno tener en cuenta, si bien la carta es siempre la misma, ¿sí? Porque vos naciste ese día, a esa hora, pero el mundo, la vida se sigue moviendo, los planetas se siguen moviendo, entonces hay una carta que se llama la carta de los tránsitos, que también se tiene en cuenta en la consulta, que muestra cómo va activando ciertas partes de nuestras cartas y también cómo va activando los demás planetas, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con crisis o con momentos claves de nuestra vida está bastante sincronizado y relacionado con cómo estaba el cielo en ese momento o cómo estaba tocando esos tránsitos a mi carta natal, ¿sí? Esto también lo vemos. Bueno, la astrología es un lenguaje y como lenguaje yo lo que hago es decodificar, traducirte lo que está acá en vos bueno, para eso, ¿no? Para que te sumen tu autoconocimiento. Y el autoconocimiento no es una meta, en el sentido de que no es que llegue a un lugar, conozco mi carta natal y ya está, se me curaron y se me sanaron todas mis interferencias. No, es un río sin final el autoconocimiento, es la vida misma, es tu camino. Y vas llegando a diferentes lugares de la vida y te vas abriendo a otras cosas, ¿no? Y vas conociendo otros lugares o tocando otros lugares que no habías tocado antes porque no estabas listo por lo que sea o la información te tiene que llegar en ese momento. Pero bueno, creo que es una base fundamental, ¿no? No es una meta el autoconocimiento, porque al final vas a llegar, al único lugar a donde vamos a llegar es a nosotros mismos, pero sí es una herramienta increíble, alucinante. En esto de que bueno, que muchas terapias dicen, o talleres, bueno, para transformarte, o acéptate como eres, bueno, sí, está todo bien, ¿no? Pero si no conozco realmente lo que hay ahí, hay un techo, todo el tiempo va a haber un techo, ¿no? Entonces, está bueno traspasarlo a ese techo, o sea, darme cuenta de que hay otros lugares a donde llegar antes de transformarme, porque además cuando nos transformamos no vamos a ningún otro lugar que no sea otra parte de nuestra carta, que antes no habitábamos, ¿no? Por más que decimos, hice un cambio de 180 grados, no tengo nada que ver con lo que era hace 10 años, natural porque la vida misma es así, pero nunca vas a ir a ningún otro lugar que no sea tu carta, en el sentido de esto de personalidad o de potencialidades, e incluso sombras, ¿no? En esto de, estamos conociendo las luces y las sombras. Bueno,
las sombras no solamente tienen que ver con nuestra parte oscura, que todos la tenemos, sino que también la sombra tiene que ver con esa parte luminosa que no queremos ver, con nuestras partes luminosas que las tenemos corridas, tapadas, bajo la lona. ¿Por qué pasa esto? También porque no lo conocemos, o porque lo intuimos pero nos da miedo, o porque estamos más cómodos en otra parte de nuestra carta. En fin, se pueden ver muchas cosas. En una carta natal hay mucha información. Pero se tiene en cuenta eso, el punto vital en el que estás. No es lo mismo hacerle una carta a una persona de 16 años, por ejemplo, que es más, quiere saber más a nivel vocacional. Por ejemplo, hace poco tuve que hacer una carta a alguien de esa edad y nos centramos simplemente en eso, ¿no? En lo vocacional. Él tenía que elegir para qué lado ir, si biológico, si humanístico y tal. Entonces, bueno, más o menos mirando la carta, esto le puede aportar en su decisión, ¿no? Que siempre va a ser de uno la decisión, pero contando con esta herramienta. A una persona que tiene 35 años, las preguntas, lo que le pasa en su vida es diferente a otra persona que tiene 60 años, y entonces me trae en la consulta otras preguntas, otros intereses, está movida de otras cosas, le mueven, digamos. Entonces también el punto vital en el que está la persona es importante a la hora de leer la carta. ¿Sí? Si bien, como repito, tu carta va a ser siempre la misma, tu mirada en esta herramienta puede cambiar, que de hecho es lo que cambia siempre, ¿no? Es un clic en la mente, es un cambio de mirada, una forma diferente de ver la vida, de verte, de mirarte. Y bueno, creo que estamos en tiempo de cerrar el video, de llegar hasta acá. Hace poco escribí sobre lo lindo que es regalarte o regalarle a alguien querido una sesión, una carta natal. Así que, bueno, quería explicarles, contarles un poquito más cuál es mi mirada, o simplemente que vieran una carta, porque sé que hay muchas personas que no conocen, y entonces se tiene una idea de qué es la astrología, y no es mirar al futuro o que te diga lo que va a pasar, no tiene nada que ver con eso. Por lo menos mi astrología no es predictiva, sino que tiene mucho más que ver con quién sos en el sentido de esto, de autoconocimiento, de tu semilla. ¿Cuál es tu semilla? Tu propósito y demás, porque quién sos en realidad tiene que ver más con el centro de la carta, que va para otro video, ¿sí? Bueno, abrazos, espero que te haya servido este video, y a medida que vayas sintiendo que está bueno comunicar de esta manera, iré subiendo más. Un abrazo y gracias por estar ahí del otro lado.